Hola, ¿qué tal? Yo soy Tezerl. Si ya sé lo que van a decir porque llevo casi 2 o 3 años sin hacer vídeos, lo que pasa es que tengo escuela, mi PC se fue a la mierda y me tardé un poco en descargarlo cuando. Gracias a Peonza94 pude descargarlo, les dejo en la descripción el canal y descarguen el locuendo. Bueno, sin más rodeos, este vídeo se tratará de misterios del mundo. Y abarcará lo que es enigmas, creepypastas, y otras historias. Antes de todo sé que les debo un perdón a mis suscriptores por no sacar vídeos y sacaré más vídeos que les guste, espérenlos en los fines de semana para que me dé tiempo de revisar el contenido del vídeo. Bueno, el primero es el hombre de verdad viajó a la luna. En mayo de 1961, cuando el presidente John F. Kennedy anunció al Congreso que Estados Unidos que se comprometía a situar un hombre en la luna y devolverlo sano y salvo a la Tierra antes del fin de la década, empezó la carrera hacia la luna. La guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética apenas había empezado, los soviéticos tenían cierta ventaja en este tipo de misiones, habían sido los primeros en mandar un hombre al espacio. Estados Unidos no tardó en empatar a los soviéticos, ese mismo año John Glenn, un americano había orbitado la Tierra y regresó sano y salvo. Pero la tragedia ocurrió poco después, la cápsula Apolo I estalló en llamas durante las pruebas y los 3 astronautas dentro de ella murieron inevitablemente. Mucha gente ahora cree que es imposible que los humanos hayan logrado llegar a la Luna en 1960, pues, la tecnología que los humanos había desarrollado en ese entonces no era la suficiente para llegar a la Luna. La NASA realizó unos estudios de viabilidad que indicaron que solo tenían un 0,0017% de posibilidades de situar un hombre en la Luna y de devolverlo luego a Tierra, sano y salvo. De hecho, una lavadora moderna tiene más memoria que la computadora central de la nave Apolo en ese entonces. Bill Kaysing aprueba este tipo de teorías. Kaysing dice, en su libro Whenever Went to the Moon, que la NASA y la Agencia de Inteligencia de la Defensa DIA trabajaron juntas para falsificar el aterrizaje del Apolo 11. Según Kaysing, la NASA solo lanzó un cohete Saturno V vacío. Este regresó a la Tierra cuando estaba fuera de la vista del público. Además, se cree que la NASA hizo una grabación falsa del aterrizaje lunar en Área 51, la base militar de Nevada. Se tomaron fotografías y películas falsas del aterrizaje lunar. Y los astronautas volvieron a la Tierra soltando al océano una cápsula espacial falsa desde un avión del ejército. Kaysing dice que los astronautas fueron hechos pasar por un lavado de cerebro para garantizar que cooperarían. Timothy Gore, un especialista en este tipo de casos, además de ovnis, explica, en su libro Beyond the Top Secret, que los astronautas vieron extraterrestres en la Luna. ¿Evidencia? En una conversación secreta entre el control de la misión y los astronautas del Apolo 11 Armstrong y Aldrin, que fue registrada por los soviéticos, se habla de avistamientos ovnis en la Luna. El Dr. Vladimir Azaza, físico y profesor de matemáticas en Rusia, dijo que el encuentro ocurrió poco después de que aterrizara el módulo lunar. Claro, el público nunca pudo escuchar el informe de los astronautas porque la NASA lo prohibió. ¿Por qué prohibiría la NASA que sus propios ciudadanos escucharan los informes y opiniones de sus astronautas? Maurice Chatelain, un especialista en comunicaciones de la NASA, comentó que el encuentro con ovnis era perfectamente conocido en la NASA y que todas las misiones Apolo habían sido seguidas por ovnis. Toda esta información nos dice que la NASA escenificó un aterrizaje lunar en Nevada para que las personas pensaran que en realidad fuimos a la Luna, y para detener la batalla entre soviéticos y americanos para ver quién llegaba a la Luna primero. Ocultando lo que realmente sucedería en el espacio. Además, ¿por qué la NASA no ha enviado a ningún astronauta a la Luna después de ese año? ¿Por qué ni siquiera planea hacer otro encuentro lunar? ¿Acaso la Luna es una base ovni? ¿Acaso no quieren que el planeta entero sepa la verdad? Mi conclusión es que el hombre no llegó ese año, porque no tenían el material, ni los recursos necesarios y, que todo fue una farsa. Y los de los ovni puede ser verdad, se lo dejo a su criterio. Bueno, segundo misterio, el Triángulo de las Bermudas. Todos conocemos este misterio, pero lo que sorprende de este son las teorías que se dicen. Con toda seguridad puede considerarse uno de los lugares más misteriosos y a la vez, inquietantes del mundo. Delimitado al oeste por la costa norteamericana desde Wilmington al extremo de la península de Florida, al norte por las Islas Bermudas y al sur por las Bahamas. Cuando se produce un hundimiento, normalmente, restos de carga o del mismo barco suelen aparecer. Pero en esta zona del triángulo, no dejan ni rastro. En otras ocasiones las embarcaciones vagan como barcos fantasmas sin rastro alguno de su tripulación.
incluso después de días de búsqueda. El primer se remonta a 1840, el barco Rosalie se dirigía a La Habana, fue hallado sin tripulación. Otro caso fue en 1880, sorprendente desaparición del barco Escuela Atlanta, con una tripulación de 300 hombres. Uno de los casos más famosos fue sin duda el del Mary Celeste. El barco partió del puerto de Nueva York el 5 de noviembre de 1872 rumbo a Génova, cargado con barriles de alcohol para el comercio. El 5 de diciembre, entre las Azores y la costa de Portugal, fue avistada por el bergantín de Hilaratía. Toda la tripulación había desaparecido. En el diario de a bordo la última anotación era de 15 días antes y no había nada que permitiera vislumbrar la existencia de problemas. Todo estaba en orden, pero no había rastros de vida. A decir verdad se hallaron algunos signos inquietantes. Los flancos de la nave habían sido golpeados varias veces con objetos afilados, la amurada de estribor presentaba un profundo corte y en algunas partes del barco se descubrieron manchas oscuras identificadas posteriormente como huellas de sangre. La respuesta del misterio solo está en las aguas profundas, nunca nadie ha sabido nada más. Más recientemente hubo una desaparición que sobrecogió al mundo. Esta vez la desaparición tuvo testimonio directo. El 5 de diciembre de 1945 el vuelo 19, formado por 5 aviones TBM. A primera hora de la tarde salieron de la base aérea de Fort Lauderdale, en Florida con la orden de realizar un vuelo rutinario de reconocimiento de la zona y regresar inmediatamente a base. Las órdenes eran simples y precisas. Todo parecía controlado, incluso el parte meteorológico era óptimo. A las 15:45 de la misma tarde la torre de control recibía un inesperado mensaje. Estamos fuera de ruta, no vemos tierra firme, los instrumentos se han vuelto locos. Desde la base se les indicó que se dirigieran hacia el este, pero la respuesta fue frustrante. No sabemos hacia dónde está el este. Es muy extraño. El mar está muy raro. Nos parece que... La comunicación se cortó y solo se escuchaban voces entrecortadas. Poco después se recuperó la comunicación, pero lo único que se podía escuchar era el ruido constante y aparentemente normal de los motores del avión. Los pilotos no respondían. En la búsqueda participó el hidroavión Martin Mariner con una tripulación de 13 personas. Pronto tomaron contacto con el vuelo 19. Vamos hacia ustedes para guiarles. ¿Qué altitud tienen? Pero la respuesta fue confusa. Escuchen, no nos sigan. La señal se cortó. No se encontró rastro ni de los aviones TBM ni tampoco del hidroavión Martin Mariner. Muchos son los casos de desapariciones tanto de barcos como de aviones, algunos acompañados del fenómeno ovni, como en 1980, el piloto de un avión avistó un ovni antes de su desaparición. Pero los testimonios comunican con frecuencia la existencia de neblinas y aguas turbulentas. En ese momento los aparatos del avión o barcos se vuelven locos y no responden. Hoy en día continúan produciéndose desapariciones inexplicables, aunque los expertos intentan dar sus teorías. Por ejemplo, los racionalistas afirman que la mayoría de sucesos tienen explicación racional, que los casos que no tienen explicación son por falta de información, y que muchas de las desapariciones se produjeron fuera del llamado Triángulo de las Bermudas. Bueno, no tengo ninguna teoría, ni conclusión. El Triángulo de las Bermudas es una zona muy desconocida. Si tienen una conclusión o teoría, coméntela. Bueno, eso es todo amigos, gracias por ver el vídeo, comenten, suscríbanse y manita arriba si les gustó. Prometo traerles otro vídeo más pronto, gracias.